Ok chicos, ahora sí vamos a desarrollar el tema. Ya hemos repasado sobre las principales partes de Excel y ahora vamos a explicar sobre este primer tema, funciones lógicas. Chicos, lo que pasa que en Excel, aparte de calcular operaciones matemáticas como suma, multiplicación, división o alguna otra tipo de operación, también se aplican fórmulas. Y una de las fórmulas que te permite aplicar en Excel son estas funciones lógicas. Las funciones lógicas que Excel te permite desarrollar son tres en realidad. La función si, la función y la función o. ¿De acuerdo? Son tres funciones lógicas que en Excel te permite trabajar. Pero en realidad, ¿qué es una función? Sí, que es la primera que vamos a trabajar y es la que vas a tener que hagas tu tarea. La función sí es una fórmula que hace que Excel comprueba si una condición se cumple. Si esta condición se cumple, te va a devolver un valor como verdadero. Y si no se cumple, te va a devolver un valor como falso. En eso básicamente se basa el trabajo de esta función sí. Recuerda esta palabrita clave, condición. Condición es una parte de la estructura de esta función sí. Y justamente aquí estamos con la estructura. Si encuentras esta palabrita sintaxis, significa estructura. Y así se compone la función lógica sí. Inicia con el signo igual. Recordarás que toda operación matemática para calcular o para aplicar una fórmula inicia con el signo igual. Igual si, abre paréntesis, prueba lógica. Recuerda, prueba lógica es igual a condición, coma, valor si verdadero, coma, valor si falso. Y se cierra paréntesis. Esta comita en las versiones más modernas se trabaja con punto y coma y no con coma. Ya hay que tener cuidado ahí. Ok, entonces aquí vemos, seguimos bajando y vemos una tablita. Ha llegado el momento de irnos de la teoría a la práctica. Entonces vamos a interpretar esta tablita. Miren chicos, aquí tenemos un gráfico donde podemos observar una lista de alumnos con sus respectivos promedios. Vamos a suponer que tú eres un docente y que tienes una gran cantidad de alumnos, ¿no? Y que tienes las notas de cada uno de ellos y tienes que entregar un reporte a tu coordinador o a los padres de familia o a tus mismos alumnos, ¿no? Entonces necesitas saber el estado de académico de tus alumnos, ¿no? Por ejemplo, si están aprobados o desaprobados. Imagínate que esa lista es tan grande que para que hagas ese trabajo, pues va a ser bastante arduo, ¿no? Pero con Excel ya no lo vas a hacer manualmente, sino lo vas a hacer de forma automática a través de una función lógica. En este caso viene a ser la función lógica sí. Y le vas a pedir a Excel que te diga si los alumnos están aprobados o desaprobados eh, de acuerdo a una condición. Y la condición va a ser esta, ¿sí? Aquí está.
hay que interpretar esta condición. Yo ya la vi, tiene que ver con esto, mayor o igual que 10.5. Esa es la condición. Entonces, en Excel yo ya he tipeado esta tablita para poder trabajar y también he copiado la condición para poder trabajar en esta columna de estado. Acabando esta columna de estado, pasamos a desarrollar el puntaje obtenido con esta otra condición. Dice, se tiene el nombre y promedio de los alumnos de una institución educativa y se desea obtener el estado. O sea, se necesita saber si están aprobados o desaprobados. Sabemos que el estado de todo alumno depende de su promedio. Es decir, está aprobado si su promedio es mayor o igual a 10.5. Recuerda, está aprobado si su promedio es mayor o igual a 10.5. Y está desaprobado si su promedio es menor a 10.5. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la condición y la clave para poder desarrollar esto con la fórmula, con la función lógica sí. Listo. Para poder aplicar una función nos vamos a la pestaña de fórmulas y aquí tenemos todas las funciones, pero vamos a elegir la función lógica. Aquí está, de todas ellas vamos a abrir la función sí. Mira, no solamente existe la i, pero las que vamos a trabajar para tu año son estas tres nada más. Ok, le acabo de dar en la función sí. Me aparece una ventanita que es el asistente de la función. Recordarás que yo te dije que la función sí tiene una estructura. ¿Qué es esto? La sintaxis. ¿Ya? Entonces, esta sintaxis, esta estructura es prácticamente esto. Cada una de las partes, cómo se compone la función sí. La prueba lógica viene a ser la condición. ¿Cuál es la condición? Que su promedio sea mayor o igual a 10.5. Ok, entonces como estoy en esta celda C18, voy a desarrollar aquí mi fórmula, pero voy a tener en cuenta el promedio. O sea, esta columna voy a tener en cuenta. La nota 18 del alumno Luis, por ahí voy a tener que empezar. Entonces le doy clic a la celda B18, es como si estuviera diciendo que el promedio, ¿no? O sea, B18 significa promedio. Que el promedio, o sea, B18, sea mayor o igual a 10.5. ¿Cómo se obtiene este operador de comparación? En el teclado se encuentra esta teclita que tienes que presionar junto con el Shift. Ya presionas Shift y luego no lo sueltes Shift y luego presionas esta tecla para poder obtener el operador de mayor. Y para obtener el operador del igual es Shift y esta otra tecla que está en el 0, ¿no? Que pertenece a las teclas alfanuméricas. Ok, entonces B18 mayor igual que 10.5. Mira, aquí ya me salió verdadero. Excel automáticamente está viendo si es que se cumple la función. Pues Luis tiene 18, obviamente es mayor o igual a 10.5. Pero tú deseas que la respuesta no sea simplemente el texto verdadero, sino que también deseas que el texto que aparezca diga aprobado. Y si es que no se cumple, en el valor si falso debería decir desaprobado. Entonces tú necesitas
cambiar ese texto. Voy a empezar a digitar en donde dice valor sí verdadero, el texto que debería aparecer si es que se cumple esta condición, si es que se cumple la prueba lógica, ¿no? Aquí debería aparecer aprobado. Entonces el texto yo debo digitarlo con comillas. Todo lo que es texto debe ir primero entre comillas. Si es que no se cumple la condición de la prueba lógica, entonces va a tener que aparecer el texto, entre comillas, desaprobado. Es importante que lo coloques comillas porque si no, no te va a salir. Te vamos a dar en aceptar. Mira, Luis tiene el promedio 18. Yo ya le apliqué la función sí y me ha salido automáticamente el estado aprobado. Entonces, así funciona esto. Profesor, pero que lo tengo que hacer uno por uno. No, aquí lo que tú tienes que hacer es una referencia relativa, que significa que tú le tienes que dar clic aquí en esta área. Voy a abrir mi puntero. Aquí tienes que darle tu clic, ¿de acuerdo? Porque aquí yo llevo el puntero en esta esquinita, justo en esta esquinita, yo llevo el puntero y el puntero se convierte en una cruz. Le doy clic y arrastro hasta abajo y me tiene que realizar la misma función teniendo en cuenta estas celdas. A eso se le llama referencia relativa, para que automáticamente se aplique la función lógica sí, pero teniendo en cuenta sus respectivos promedios de los alumnos. Por eso es que Excel facilita la labor de muchos profesionales, de muchas personas que utilizan este programa, porque es automático, ¿ya? Ok, te decía, aparece una cruz, espero que la veas la cruz porque tiene que aparecer en toda la esquinita, le das clic, arrastras, se pinta de verde los cuadraditos y sueltas. Aquí me faltó uno, voy a arrastrar, ya está. Entonces voy también a aumentar un poquito la columna para que pueda alcanzar el texto. Doble clic acá en la parte superior y ya el texto ya ingresó. A ver, veamos, ¿quiénes han desaprobado? Selene desaprobó porque su nota es 10. Su primera condición era que sea mayor o igual a 10.5. Beatriz también desaprobó porque también tiene un promedio de 10. Los demás aprobaron, ¿sí? Entonces, esa es la manera correcta de trabajar. Aquí lo vamos a hacer de nuevo. Pero ahora teniendo en cuenta que hay otra condición, ¿ya? Aquí lo que se va a hacer es aplicar la función sí, pero el resultado ya no solamente va a ser texto, sino también va a ser un número. ¿Por qué? Lo que pasa es que con la función sí, cuando tú aplicas esta función, el resultado no siempre va a ser texto. Puede ser una fórmula o puede ser un número. Ya hemos visto en este primer ejercicio que el resultado ha sido un texto. Lo normal debería salir verdadero si es que se cumple y falso si es que no se cumple. Pero nosotros hemos cambiado ese texto, lo hemos configurado de otra manera, lo hemos personalizado y le hemos colocado para que salga aprobado si es que cumple y desaprobado para aquellos que no tienen esa condición de mayor o igual a 10.5. Profesor, ¿solamente funciona con aprobado o desaprobado? No, si tú quieres, le podías haber cambiado a, por ejemplo, promovido, aprobado, ¿no? Son sinónimos. Pero en este caso nos está pidiendo el ejercicio que le colocamos aprobado y desaprobado. Ok, ahora sí, en esta columna, repito, el resultado ya no va a ser eh, texto, va a ser un puntaje, me dice acá. ¿De acuerdo? A ver, hay que leer para darnos cuenta
¿Qué es lo que nos pide? Dice, ejercicio 2. Usando el ejercicio anterior, ahora se desea calcular el puntaje de bonificación que tendrá el alumno por tener su promedio 16, perdón, mayor que 16. Esta bonificación debe ser el 10% de su promedio. Debe considerarse la siguiente unidad formativa. Para ello ingresen a la celda E2. Bueno, esto es de la página del compendio, por eso me dice E2, ¿sí? Pero yo voy a hacerlo de acuerdo a mi tablita, pues, ¿ya? Listo. Vamos a realizar el procedimiento. Ten en cuenta que hay que identificar cuál es la condición. La condición es que a los alumnos que tengan un promedio mayor que 16, o sea, todos los alumnos que tengan un promedio mayor que 16, por ejemplo Luis, por ejemplo Oscar, por ejemplo Andrea, ¿sí? A ellos se les va a dar una bonificación del 10% de acuerdo a su promedio, ¿ya? O sea, vamos a multiplicar 10% por su promedio, solamente a los que cumplen esa condición, y a los que no, pues no se le dará nada. A ver, nos ubicamos aquí en la celda en blanco de la columna puntaje obtenido y nos vamos a fórmulas lógicas y nuevamente ingresamos en sí. Y ahora vamos a realizar el tipeo de la prueba lógica. Recuerda que la estructura de la función lógica sí se compone de tres partes. La prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. Ya, son tres partes. Vamos a hacer la primera parte. ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica viene a ser que el promedio es igual a 16. A ver, ¿dónde está el promedio? El promedio es este, ¿no? Promedio mayor que 16. Ok, si es que esto se cumple, ya no me va a salir verdadero y aquí, si es que no se cumple, ya no me va a salir falso. Repito, aquí, si es que se cumple, me va a tener que dar una bonificación. Entonces aquí en el valor si verdadero, si es que se cumple, hay que colocar la operación de porcentaje, ¿ya? Sería sobre su propio promedio por 10%. Ahí está. B18, ¿por qué, profesor, B18? Porque acá dice, mira, ve, dice, esta bonificación debe ser el 10% de su promedio. Entonces, he colocado otra vez su promedio por 10%. Si es que se cumple. Si es que Luis tiene una nota mayor a 16, entonces Excel va a hacer un cálculo interno y le va a dar 1.8 de bonificación adicional. Lo va a premiar al alumno. Si es que no se cumple, 0 y le doy en aceptar. Ahí está, mira. Entonces, Luis ha obtenido ese puntaje. Vamos a ver quién es más. Igualito, hago referencia relativa, me ubico en la esquinita, allá aparece una cruz, tiene que aparecer la cruz, le doy clic, arrastro, se tienen que pintar las celdas hasta abajo y suelto. Excelente, entonces ya vi quiénes sí recibieron la bonificación. Luis, Oscar, Andrea y nadie más. ¿De acuerdo? Así debería salirte. Vamos a seguir practicando